Estos somos y así nos proyectamos, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a Gaby Clefi. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sé que estás en Quito, tú radicas en México, así que bienvenida al país. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha recibido tu país? Ay, muy bien. Siempre es hermoso regresar a Quito. Siempre es casa. Por más que haya vivido poco tiempo aquí, siempre será mi hogar. ¿Tú cómo estás? Oye, bien, bien, gracias. ¿Tú ya has vivido fuera más tiempo de lo que viviste acá en Ecuador? Sí, porque por circunstancias, mi niñez no la viví aquí, no la viví en Ecuador. Realmente el periodo más largo que estuve en el Ecuador fueron los 4 años de universidad. Antes de eso estuve periodos de 2 años, 1 año, así. Y ya llevo 23 años viviendo en México, así que incluso sumando el periodo que pasé en Ecuador, ya no, ya he vivido más en México. Pero sigo Se nota siendo que muy ecuatoriana. pues sí, como debe ser. Oye, les quiero presentar a la audiencia de Radio Río 95.7 oficialmente a Gabriela Crefi. Ella es comunicadora, es traductora y hace 2 semanas ha lanzado su podcast ¿Qué ves con esos ojos? Se llama, que es una forma de conversar, de dialogar y de extraer esas partes humanas que muchas veces nos dan mucho ejemplo, mucha referencia y también nos obliga o nos motiva a, a replantearnos. Yo escuché el de tu compañera Verónica Méndez y realmente fue un viaje a la vida de cada quien y sobre todo me impresionó mucho el tema que ella abordó de la salud mental, ¿no? Que muchas veces es tan ocultado, tan invisible. Pero bueno, vamos a conversar de todo un poco. Gaby, cuéntanos eh, acerca de tu faceta de traductora. ¿Desde hace cuándo? ¿Cómo te formaste? Cuéntanos. ¿Y qué es lo que haces? Mira, yo estudié periodismo como tú y al mismo tiempo, pero la verdad es que por circunstancias de la vida personales, me fui a México en ese momento y me encontraba además en una crisis existencial, la verdad. Entonces, sin saber qué hacer o cómo abrirme campo en el mundo del periodismo allá, tomé un par de talleres de comunicación, de radio, y llegó la interpretación simultánea a mi vida por conocidos. La verdad es una profesión, yo creo que un tanto desconocida en general. O sea, cuando piensas en intérpretes simultáneos te refieres a la ONU, ¿no? O sea, como que piensas en la ONU o los Óscares o ese tipo de eventos donde se vuelven más visibles los intérpretes, ¿no? Pero la verdad yo jamás me había planteado la posibilidad. Tenía yo el conocimiento de 2 idiomas adicionales, como que bien puestos, que eran el inglés y el portugués. Entonces, empecé a estudiar interpretación, fue un diplomado y descubrí una vocación que llegó a mí, la verdad no la busqué yo, y ya son 21 años de carrera como intérprete. Hago traducción escrita también, pero mi esencia es Es como intérprete de intérprete. conferencias. Sí, intérprete de conferencias y es una profesión apasionante realmente. Oye, en esta indecisión, en esto de no saber qué hacer, de tu existencialismo, ¿cómo sientes que esto es lo que te llena? ¿Sabes por qué? O sea, se me hace una pregunta muy interesante porque llegó al mismo tiempo en que llegaron personas a mi vida. Entonces, porque yo estaba en un nuevo país sin conocer mucha gente, eh, entonces cuando empecé a estudiar, por fin me hice de amistades y que me abrieron la perspectiva, que me abrieron o sea, se me abrieron los ojos ante todo lo que podía seguir haciendo en el mundo y en mi vida. Entonces, y descubrí el talento, la verdad, eso también es, yo creo que el descubrimiento de tu propio talento creo que es muy importante, porque como periodista,
que me encantaba. Me acuerdo que yo siempre desde niña decía, yo quiero ser periodista, yo quiero ser periodista, pero he sido de las personas más desinformadas que te puedas imaginar. O sea, yo me estudio mucho para prepararme para los eventos o trabajo mucho en temas políticos, entonces tengo que estar al tanto, pero no es algo que me apasione, la verdad, lo hago como tarea, lo hago como complemento. Entonces, no creo yo que habría sido una gran periodista, como me lo habría planteado, la verdad. Y ahí nos vemos ante esa disyuntiva de tener que elegir carrera y tomar decisiones importantes a tan corta edad, ¿no? Porque somos niños cuando entramos. Yo tenía 17 años cuando entré a la universidad. Entonces, ahí estás indeciso. Y la interpretación llegó a mi vida ya en un momento de madurez, de haber pasado ya por una licenciatura, de haber tenido ya una carrera. Y vi el talento, la vez cuando ves que tienes talento y que puedes ejercer y abrirte paso, yo digo, en México me abrí paso solititita y ese tipo de cosas ya cambian muchas perspectivas existencialistas y te cambia en general tu percepción y tu autoestima incluso. O sea, hablando de las cuestiones mentales, te cambia tu autopercepción. Entonces, te nutre y ahí encontré yo mi nicho. Oye, ¿cómo dices? Bueno, yo ya estudié esto y como que ya estudié y ya me siento como en obligación de seguir este camino y llega un momento en el que dices, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser Ah, una obligación hacerlo? exactamente. Em, mira, afortunadamente no tuve esa presión en casa, no tuve la presión en casa, porque estaba haciendo tal cantidad de tonterías con mi vida en ese momento, que a nivel personal, que yo creo que ya lo del cambio de profesión fue pecata minuta en casa, ¿no? O sea, para mi mamá y cosas así. Entonces, más bien, como estaba tratando de ver qué hacía y cómo darle continuidad al periodismo, pero sin realmente tener mayor idea, porque estaba desubicada. Cuando llegó esta oportunidad, tampoco fue como apasionante, no te voy a decir que dije: "¡Ah, intérprete, qué Un emoción". No, no, ponche. dije no, fue como, a ver, sé de locución, sé de voz, sé de comunicación, o sea, evidentemente tengo las bases, sé los idiomas, pues probemos a ver qué pasa. Entonces, y en ese caso a nivel familiar fue como, claro, va a ser algo productivo, qué bueno, que haga algo que sea, lo que sea productivo. Más bien fue así. Entonces, y ya después a los pocos meses cuando vi que lo podía hacer bien, que me empezaban a contratar muy rápido, entonces dije, ya ni siquiera volví a pensar en el periodismo. Fíjate qué curioso, porque no, ya lo consideré como estudié periodismo una vez en mi vida. Y oye, cuando eres intérprete, ¿formas parte de una asociación o tú empiezas a dejar tus carpetas, a decirle, mira, contrátame? ¿Cómo funciona este mercado de la interpretación? Sobre todo Es, para las conferencias. sí, yo creo que es un mercado al que es un poco difícil entrar. Tienes que tener, o sea, ya con 2 idiomas, no, lamentablemente, yo creo que no te ayudan mucho a abrirte paso. El tener un tercer idioma es clave. Hay asociaciones profesionales. Yo sí pertenezco a la Asociación Mexicana y a un par de asociaciones internacionales, la Federación Internacional de Traductores, que tiene sede en París. Estoy por entrar a una organización que tiene sede en Ginebra. Entonces, sí hay, pero la verdad el enviar currículum no es, no, no es. Lo que funciona en mi medio hasta la fecha son las recomendaciones. O sea, es así, son las recomendaciones. Sí, armar un buen currículum, pero por ejemplo, para los jóvenes que se están abriendo paso, es tratar de trabajar con alguien que te pueda ir recomendando y que se forme esa bola de nieve. Así más o menos es el mercado laboral. Es decir, no es un trabajo constante, sino depende de lo que vaya apareciendo en cuestión de conferencias y de servicios tales, así. Sí, hay intérpretes
oficiales de una institución, o sea, sí existe esa modalidad, muchas empresas y organismos tienen a sus intérpretes de planta. En mi caso, yo soy freelance, me ha convenido muchísimo más en todo aspecto o sea, con mi vida personal, familiar, me ha convenido más y además me permite incluso jugar con diferentes temas, porque hay agencias de interpretación que solamente tienen eventos médicos, por ejemplo, congresos médicos, y hay otras que solamente se encargan de tienen temas políticos, de diplomacia, organizaciones internacionales. Sí trabajo recurrentemente con algunos organismos internacionales, con algunas agencias ONU, pero sí soy freelance, lo cual es maravilloso porque te da la libertad de escoger tu tiempo, ¿no? De manejar tu tiempo. Aun cuando al principio el hecho de de freelancear, como se dice, sí, también te llena de nervios, ¿no? Porque a veces dices, va a haber, no va a haber. En este momento ya siento que estoy un poco más, o bastante más afianzada, entonces eso tal vez ya no me preocupa tanto, pero durante muchos años sí era la preocupación, o sea, les caí bien, porque en este medio, como en muchos, no siempre es de qué tan bien salió tu trabajo, sino cuán bien caíste, ¿no? O sea, de las relaciones interpersonales, ¿no? Y creo que es Entonces, fundamental, a veces olvidamos ese aspecto, ¿no? No solamente es la capacitación, el talento, sino la posibilidad de relacionarte de mejor forma con las personas y de que sientan que tú tienes una buena química y que tienes una buena onda, también es muy importante, a veces olvidamos. Quiero poner en pantalla un saludo y un comentario de Diego Vaca. Dice: ser intérprete es una profesión bastante altruista para fomentar la igualdad y permitir la unión cultural. Me parece bien, porque a través de lo que ustedes hacen, precisamente como que le permiten a la persona que no manejemos otros idiomas tener acceso a información, también tener acceso a los derechos que uno como ciudadano debe tener, y que a través de no manejar un idioma, pues no puede expresarse. ¿Qué te parece esa definición del altruismo y de la posibilidad de dar acceso a la vivencia de derechos? mira que normalmente el altruismo lo habría vinculado al trabajo voluntario que realizamos, digo, no todos, en mi caso colaboro así pro bono 100% con Amnistía Internacional, con institutos, quien trabaje en derechos humanos, y hago aquí la oferta abierta, llámenme, búsquenme, porque yo voy a entrarle siempre. Pero no lo habría pensado normalmente porque, por ejemplo, trabajo mucho con farmacéuticas también. Entonces, ahí el altruismo no, no necesariamente sería un adjetivo que utilizaría, pero sí, lo que dice Diego en términos de facilitar la comunicación, porque, por ejemplo, para quien está asistiendo, para quien es participante de una conferencia, aun cuando mucha gente habla inglés y mucha gente puede entender, especialmente el inglés, ¿no? Que mucha gente puede entender una conferencia. O sea, si va a una conferencia en inglés, hay mucha gente que dice, no, lo entiendo lo suficiente, tal vez no lo hablo tanto, pero lo entiendo lo suficiente como para verlo, escucharlo en directo y no requerir traducción. Sin embargo, hay los intérpretes, precisamente lo que hacemos es no solamente transmitir una idea general, que sería con lo que la mayoría de la gente bilingüe de un nivel promedio se podría quedar. O sea, un buen intérprete sí te va a transmitir las sutilezas idiomáticas, no va a ser una traducción literal porque no hay cabida para la traducción literal, sino por eso no es traducción, por eso es Ujú, interpretación, o sea, es interpretación claro. de ideas, de lo que está queriendo decir, de hacer un puente entre una cultura y la otra. Entonces, en ese caso sí, tiene toda la razón y jamás lo había pensado, que ahí sí hay altruismo y es la belleza
de poder comunicar eso. Y me ha tocado experiencias bien bonitas trabajando, especialmente en el ámbito de derechos humanos, con víctimas de desplazamiento forzado, por ejemplo, en México. He trabajado mucho, mucho, mucho. Y ahí sí estamos lidiando con personas que no son bilingües en lo absoluto y que están ante un sistema de justicia, por ejemplo, del que desconocen esas terminologías y esos recovecos terminológicos que utilizan, y el poder habilitar esa comunicación y formar parte del proceso de verdad, que es lo que más nutre, lo que más te hace sentir útil como ser humano, la verdad. Oye, ¿tú te has especializado, como nos has contado, en alguna área especial, pues medicina, no sé si la propia comunicación? ¿Te sientes más afín a un tema que otro? Ah, sí, de afinidad hablamos, yo ya me delaté ahorita, porque el tema de derechos humanos o derecho internacional, temas de refugiados, de víctimas, de víctimas de desapariciones, ese es como el tema de mi corazón. Em, Ahora, claro que hay que trabajar en más cosas. Hago mucha interpretación diplomática, mucha interpretación de alto nivel para organismos internacionales, muchos temas financieros, médicos. Ahí te voy a decir que la ingeniería no. Cosas, cuando me llaman para algo así, tengo que Muy técnico. estudiar. Sí, 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 todo es técnico, pero la ingeniería no me gusta, no la entiendo. Entonces, o requieren mucho estudio o prefiero pasárselo a alguien más. Pero esos son los temas que más me gustan. El tema de la política también, digo, que me ha obligado a informarme, porque si por mí fuera no tomaría un periódico ni me metería a un noticiero, jamás, jamás. Ahí está la periodista. Pero me obliga a mantenerme al corriente de lo que sucede, ¿no? A nivel político, en México y en América Latina y en Estados Unidos, que es el principal socio comercial de México y con quien más trabajo hay, ¿no? ¿Cómo definirías las mejores características de un intérprete? Cuando uno está en una conferencia, de repente vemos que nos traducen como sin ondas, a veces es muy plano. Mm. ¿Eso así debe ser? O cómo tú consideras que debe ser estas características que le dan esa fuerza a un intérprete? Hay teorías y también depende del estilo de cada quien. Yo, en mi caso, yo soy un poquito histriónica, no histriónica de que pongo de más o hago de más, para nada, pero yo emulo al orador. O sea, si el orador es plano, o sea, si estamos hablando de no sé, un ponente que está hablando de ciberseguridad y es plano, pues yo, por más ganas que le pueda meter y tratar de entonar, que lo hago, porque el público me está escuchando a mí, tampoco quiere uno que se duerman, ¿no? Pero ahí no hay mucho que se pueda hacer y no sería correcto tampoco, porque Claro. así quiere transmitir el mensaje ese orador. Pero me tocan muchos oradores motivacionales, por ejemplo, también, Ujú. que ahí hasta te dicen, si él grita, gritas. O acá, hace unos minutos acabo de terminar uno de técnicas de manejo del estrés. Entonces, hasta daban técnicas de respiración y meditación. Entonces, claro que le entras a ver, inhala y exhala y todo eso, o sea, pero la verdad es que, ¿qué sucede cuando entras o en una cabina de interpretación como antes o ahora en la interpretación remota? Es que no sabes nada, no sabes lo que va a pasar. Como intérprete no tienes la menor idea. Te pueden haber compartido una presentación de PowerPoint, puedes haber investigado al ponente, puedes tener mucho, ya como, a ver, tienes que hacer tu estudio, pero de todas maneras, tú no sabes qué va a pasar, no sabes si el sonido va a ser idóneo, aunque les pidas, oigan, usen su micrófono, por favor, o no sabes cómo se va a dar la interacción. Así que a veces es como entrar a ciegas y tus herramientas son lo que estudiaste previamente y el bagaje que puedas tener, pero sí necesitas todas esas cualidades que están muy en boga hoy en día, como la resiliencia y adaptarse. Yo creo que eso lo ves
no sé si principalmente, pero en gran medida lo ves en las intérpretes y en los intérpretes. Habemos más mujeres, eso sí también es algo muy bonito de esta profesión. Luego de que termina una conferencia, por ejemplo, tú te evalúas y muchas veces te juzgas o ya has pasado ese estado en donde uno se juzga mucho, debí haber hecho eso y por qué actué así o cómo lo procesas. A cada instante, ¿no? Ni siquiera cuando termina. O sea, trabajamos como que en parejas y turnos de media hora y después digo, qué bien salió eso. O sea, como digo, sí, ¿no? Y otras veces hay términos, o sea, o que no entendiste lo que dijo. A veces la dicción de los oradores no te ayuda. Entonces te cuesta entender y después dices, oh, sí, dije, o sea, no tanto así como que dije algo que pueda haber afectado todo, porque vas desarrollando herramientas, ¿no? Para que una palabra que no entendiste no afecte todo, ¿no? Pero sí, constantemente y capacitarse constantemente también, aprender. No hay nada mejor que trabajar con gente que es mejor que tú, con gente que tiene más experiencia, ya sea de años o ya sea de especialidad en un tema. Eso es lo mejor que te puede suceder, trabajar con gente que sea superior. Siempre habrá alguien que sea superior, pienso yo. Sí, y eso es lo que decía tu compañera Verónica Méndez, que en algún momento tuvo que hacer alguna interpretación, que ella no había escogido una profesión así, pero tuvo que hacerlo con alguien del FBI. Entonces ella tenía miedo de decir, ¿y ahora cómo yo me enfrento a una traductora, a una intérprete, perdón, del FBI? ¿Y yo cómo voy a hacer? Y de repente tenía todos esos miedos y unos prejuicios de que tal vez vaya a ser mejor que yo. Y de repente empieza ya y con fuerza y con toda esa cosa en su cabeza y se enfrenta a la interpretación de la otra persona y nada que ver. Y ella dijo ahí, pues esto sí, yo valgo la pena. ¿Cuánto cuenta la Claro. autoestima? Claro, sí, porque como en todas las profesiones hay primero el malinchismo, en nuestro caso te digo, generalmente trabajamos con clientes estadounidenses. Bueno, ahora ya no, con la pandemia ya cambió todo para bien en mi mundo, pero antes era, sí, reuniones con Estados Unidos y crees, ¿no? Piensas que están mejor capacitados cuando no necesariamente. La verdad es que en América Latina hay excelentes intérpretes, habemos excelentes intérpretes. Y cuando pasa, te digo, como en todas las profesiones que dices, hay nombres, ¿no? Que tú oyes que dices, wow, ¿no? Voy a trabajar con fulanita, que la veo en LinkedIn y da cursos, ¿no? Y da cursos por aquí, por allá, y no sé qué. Y te toca trabajar y dices, o sea, pues yo podría dar el curso, nada más que no tengo vocación de profesora, ¿no? O dices, no es para tanto, pero es gente que se sabe vender muy bien, ¿no? Ahora, claro que esperas que una institución como el FBI tenga intérpretes de primera, ¿no? Pero ya ves que no. Cuando lo cuenta Verónica es muy chistoso, que la Todo otra ese intérprete le miedo. está, que no sé qué, que la droga y no sé cuánto. Sí, no sabes, pero sí te afianza, sí es un masaje, como todo, ¿no? Cuando es un masajito al ego cuando dices, mira, o sea, sí, estoy bien, ¿no? Oye, Gaby, y pasando al tema de la comunicación, ¿retomas de alguna forma el tema de la comunicación con este podcast que estás haciendo, que ves con estos ojos? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué nace esa inquietud de volver a Mira, los micrófonos en ese tema? Un poco sí, ya periodístico, no más comunicativo. sí. Mira, fueron varios factores. La pandemia creo que ha hecho que surjan y que el boom de los podcasts, porque ahora todo el mundo quiere hacer un podcast, todo el mundo tiene. Yo no me lo había planteado porque no era consumidora de podcasts tampoco, pero
sucedieron varias cosas en un tiempo. Estaba yo muy abrumada de trabajo, o sea, la carga de trabajo muy intensa y ahora en la pandemia trabajando con zonas horarias, o sea, de repente tengo evento a las 2 de la mañana, de 2 a 4 de la mañana y después otro a las 11 de la mañana y otro a las 12. Entonces, estaba yo saturada y me tocó interpretar a un orador motivacional de esos que no son de mi agrado, la verdad, no le entro a ese tipo de cosas, pero me movió el hombre, es muy conocido, es estadounidense. Entonces, y pregunté, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué sueño dejaste atrás, no? Entonces, me acuerdo que yo estaba interpretando, y eso es chistoso cuando, como intérprete, porque tú facilitas la conversación, más no intervienes. O sea, tú le puedes dar mucho de ti, pero siempre estás respetando la esencia de la fuente, ¿me entiendes? Tal vez haces ciertas adaptaciones con relación al público, porque, no sé, puede ser un público de científicos, pueden ser académicos, pueden ser políticos, o pueden ser jóvenes, ¿no? Jóvenes de la comunidad LGBT, y no les vas a hablar con el mismo registro que como les hablas a los, no sé, a los banqueros, ¿no? Entonces, siempre lo vas adaptando y entonces tienes que tener los 5 sentidos. Y yo, entonces este hombre preguntó, ¿qué sueño dejaste atrás? Y yo, mientras interpretaba, estaba pensando, decía, claro que no podía contestarle, ¿no? Pero decía que, decía, yo soñé toda mi niñez con ser periodista y lo estudié y no fui excelente en mis años universitarios, fui bastante mediocre, la verdad, pero siempre me gustó. Y en esa misma semana, fíjate qué curioso, me tocó interpretar un evento con víctimas de ataques terroristas. Y en particular a mí me tocaba hacer la interpretación para una chica que estuvo en el 8 de marzo de Madrid, en lo del metro, en la estación de Atocha, y se quedó acabó en silla de ruedas por eso. Entonces, la estaban preparando para entrevistas con los medios y yo decía, no, es que yo le preguntaría eso. O sea, ¿me entiendes? En mi mente era, o sea, no, esa pregunta no, yo le preguntaría tal cosa, pero no puedes, ¿no? Ni siquiera puedes robarte el contacto como para después contactarla. Eso, la pandemia y tengo 3 hijos adolescentes que están viviendo un mundo completamente diferente, a pesar de que la brecha de edades, o sea, no nos llevamos tantos años porque los tuve muy joven, pero el internet cambió todo. Entonces, sí siento que la brecha es de años luz. Entonces, para entenderles un poquito mejor y entender el mundo actual mejor, yo dije, quiero entrevistar, y quería yo entrevistar principalmente a jóvenes, quería incluir en mi podcast principalmente a jóvenes. Ahorita llevo 2 episodios apenas. Y sigue como que en fase experimental, por lo cual pido disculpas, porque apenas o sea, está evolucionando, ¿no? Pero quise salir en forma transparente, o sea, para que acompañen mi crecimiento o mi involución, no sé. Pero te digo, tomando especialmente a las y los jóvenes, el tema de los temas de diversidad, de inclusión, porque lo veo en mis hijos, lo veo en casa y lo veo con sus amigos y veo las consecuencias de esta pandemia. Y te digo, el tema de la salud mental para mí es básico, hablar de él sin temor alguno, sin vergüenza alguna. Digo, yo voy a terapia desde que me la puedo pagar y es así, y es canasta básica en casa. Y es un tema que, como he dicho, no se ha visibilizado correctamente porque todavía hay los prejuicios del estar loco, de estar loca. Y yo he tenido unas crisis bastante fuertes y también acudo a terapia desde el 2010 posiblemente, pero me interesó tanto este tema de la salud mental porque a raíz también de la pandemia como que todo se acentuó, todos estos miedos, todas estas carencias, todas estas falencias, todos estos terrores que tienes en tu cabeza, pues se hicieron mucho más grandes. En los periodistas también, mucha gente, en mi caso, por ejemplo, yo renuncié a un trabajo de 18 años en el periodismo y me buscaba decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿me siento bien? ¿No me siento bien? O sea, hablar del tema de salud mental
creo que ahora es muy importante y hablar también sobre el tema salud mental y periodismo creo que también es fundamental. O Hay sea mucha que lo que gente. tú, perdón, lo que tú hiciste fue no solamente contemplar como que las posibilidades que tenías a nivel profesional, sino también como cuál, más bien la perspectiva mental y qué cuán bien te haría o no cierto empleo, ¿no? Claro, yo en ese momento me planteé, como tú hace muchos años, cuando asumiste lo de la interpretación, me planteé yo, y bueno, y ahora estoy disfrutando de esto todavía, de lo que hago. Podría hacerlo diferente o podría hacerlo en otras condiciones. O también, como tú me dije, y bueno, y si solo seguí la corriente y fui periodista porque me encontré con esto y tal vez no era lo que yo esperaba, o tal vez, pero mira, yo he hecho eso después de casi 20 años de hacerme ese planteamiento. Cuando estás en la ola, Vale. sigues en la ola, sigues en la ola, pero llegó este momento y justo en un episodio cuando tú dices, no, tienes trabajo y todo el mundo está perdiendo trabajo y tienes la incertidumbre aún más. Acentuada por la pandemia y tú dices, no, es que ya no me siento como parte. Entonces Mm, también tomas como esas decisiones y la incertidumbre siempre está ahí y ahora sigue la incertidumbre porque no es que las cosas han cambiado, pero posiblemente te das cuenta de que te vas a sentir más tranquilo y que tienes que sopesar tu tranquilidad, lo que quieres hacer, y es como y también sentirse que estás en constante cambio, ¿no? No creo que, o a veces uno piensa que está en una corriente y que van llevándote y que eso va a ser forever, para siempre o por muchos años. Y ahora el mundo tampoco es así, ¿no? El mundo es en 5 años cambias, o en 3 años cambias, o en el 1 cambias, estás haciendo. Yo en este tiempo he tenido experiencias laborales diferentes, en 3 campos diferentes, ¿qué has ¿no? estado haciendo? Sabes que estuve haciendo investigación en temas económicos, por ejemplo. Ahora estoy haciendo un trabajo de corrección de libros, por ejemplo. Qué Pero precioso eso. sí, 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 es chévere. Pero también durante la pandemia, imagínate, también otra pasión que yo tenía ahí guardada, que era hacer audiovisuales. Empecé a hacer videos con unos amigos que eran cantantes y era Tú una cosa siempre que yo le tenía hiciste guardada. videos. Sí, yo tenía como guardadas esas cosas ahí y no, entonces como que dije, necesito seguir haciendo y empecé a hacer otros programas, a producir algunos programas que ahora están en stand-by, pero por ejemplo me interesa mucho la gastronomía, el turismo y estoy haciendo un programa, produciendo un programa de eso. Entonces como muchas cosas, así que en Qué ese estoy, interesante. ¿Y cómo te hace pero, sentir el proceso? eh, bien, Con o sea, miedo. claro, Bien, pues claro, claro. siempre el miedo, la incertidumbre de qué va a pasar. Pero hay algo que te dice que sí, que te sientes más tranquilo contigo mismo, como en exploración, no importa cuántos años tengas. Y me interesó mucho ese tema de tus podcasts, porque es eso, ¿no? El explorarte, el decirte, bueno, no importa cuánto tiempo pase, siempre tienes esa oportunidad de reinventarte, de plantearte las cosas, de enfrentar mitos, de enfrentar prejuicios, El temor de eh, qué van a decir los el demás. temor que va a decir, porque siempre como que tienes el estándar. Tú has hecho esto, entonces tú tienes este estándar y por aquí está bien y bueno, malo, bien lo has hecho, bla, bla, bla. Pero luego, ¿y ahora? Y te preguntan, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ahora estás seguro de lo que vas a hacer. Entonces, súper chévere y por eso estos digo son muy válidos esos podcasts que estás haciendo porque son súper válidos. Entonces Así ve que el segundo episodio porque ahí participa una actriz de teatro musical que es bastante conocida en México. Excelente persona, excelente actriz y cantante, pero ella, su carrera, así el grueso de su carrera y el éxito que empieza a tener, bueno, el éxito, ¿no? Que es una palabra que odio usar también, porque sí, que es que el otra presión éxito, ¿no? social, que es la Exacto, presión exacto. social. Sí, Oye, pero ¿te ha más el pasado eso? trabajo activo en ella se ha visto después de que cumplió 43 años, ¿no? Entonces se dio esa oportunidad que dices, claro, ya estamos en otro mundo, y sí soy optimista, sí estamos en otro mundo en que ya podemos hacer lo que nos dé la gana.
Oye, Diego nos dice, considera esos procesos son los que se llaman madurar. ¿Tú consideras que has madurado? ¿Cómo lo tomas con este tema Sí. de ser madura? Por fin maduré. Eso más bien, creo que toda mi década, todos los 30 años, es más, hoy tengo 46 y no habría poder alguno que me regrese, ni siquiera a los 40, fíjate. O sea, sí, es madurez, es conocerte, es aceptarte, es ese dejo que deja el ir aumentando, el ir aumentando de edad también te deja ese un poquito de ¿qué me importa? ¿No? ¿Qué me importa? A mí me empiezan a valer madres cada vez más cosas. El otro día conversaba con mi hija, muy sabia, que le decía, y es que el podcast, le decía, este segundo episodio como que, porque como tengo mucho trabajo, no le puedo dedicar tanto a este sueño, ¿me entiendes? Y ese sí lo lamento mucho, que hasta ahora no me he podido dedicar al 100, le dedico un 15% de mi tiempo y no quiero que sea así. Estoy cambiando mis prioridades para que a partir de enero pueda ser diferente. Pero le decía, es que, ¿y si no funciona? Y me decía, ¿y si no funciona qué? Sí, si no, pues estás contenta ahorita, lo estás intentando y no se trata del éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? El éxito es que tú te sientas bien, creo, ¿no? A eso me refiero. Me iba a preguntarte porque estamos todavía con ese barómetro del éxito y ahora el éxito del barómetro es cuántos likes tienes, cuántos seguidores Ajá. tienes. Entonces, ¿te ha pasado que estás pendiente de eso todavía? Te voy a decir que soy tan estúpida que no sé cómo. O sea, en lo que ha salido en Facebook, esa cuenta, como he tenido Facebook hace años y mi cuenta la manejo perfecto, pero esta cuenta como la abrieron medio empresarial y tiene otros parámetros, no lo sé entender, entonces yo veo que son pocos, yo veo que son muy pocos likes todavía, pero no sé decir, así que no estoy pendiente de eso. Más bien, por ejemplo, después del primer podcast con Verónica, ella me mandaba el feedback que estaba recibiendo de parte de sus conocidos y eso, y me encantó porque sí abrió mucho. Este segundo, te digo, siento en el corazón que no le hemos podido dedicar más tiempo de seguimiento, pero ahí tuve una falla de el primer podcast, los primeros podcasts que van a salir intercalados, los grabé con un equipo amateur de camarógrafos, amigos de mi hija, y con ellos no hubo tiempo, nada, o sea, fue la entrevista y ya, y después editaron cosas y ya. Pero el segundo equipo, el día de la segunda filmación, eran más profesionales. Entonces, antes de empezar, me dijeron, al minuto 50 te hago esto y a la hora cortas. Y yo ni lo pensé en ese momento, sino que dije, ok. Entonces, pero no, en una hora, o sea, tal vez me falta callo, colmillo, lo que tú quieras, pero en 50 minutos no pude llegar a nada de lo que yo quería. Y eso se lo debo, por ejemplo, a mi segunda invitada, que fue Andrea, que con ella teníamos tanto de qué hablar, pero quería cubrir yo, no sé, como que ya me dediqué a cubrir generalidades y no profundizamos. Y creo que esa es la principal diferencia entre uno y otro, que no me pude explayar y, y me decían, no, es que tienen que durar tanto. Y después dije, mira, si me ven 5 personas y lo ven completo, está perfecto. Prefiero eso a que salga uno así como se espera en las redes El sociales, sin esquemático. saber, así siguiéndola para que encaje en el algoritmo. Si es que va a salir una embarrada de todo, ¿no? Entonces, hay entrevistas que voy a repetir, por ejemplo. Oye, he visto que estás en Spotify, ¿no? Y no me he metido ni En- una vez a Spotify, Diego. No tengo idea de cómo va en Spotify. bueno, O sea, ahí me quedé pensando porque Diego, mi amigo que vive en Estados Unidos, me decía cómo se dice Spotify en inglés, cómo lo pronuncias. Spotify. Spotify, ¿ya? Entonces me estaba acordando de estas conversaciones con Diego. Bueno, tenemos ahí en Spotify, y tienes en YouTube, ¿estás en Facebook también? Estoy en Facebook, como, bueno, está el ¿Qué ves con esos ojos? En Facebook y en Instagram. Y bueno, también a mí me pueden seguir en Instagram, que tengo mi cuenta abierta como Gabriela Clefi.
Todavía no sé cómo combinar las dos cuentas, como que estoy en ese proceso porque, digo, ni le he podido dedicar tanto tiempo, pero me quise aventar. Eso sí, ya me urgía. Llegó un punto que dije, no, ya quiero, ya quiero. Y me decían, espérate. Yo, no, ya quiero. Tal vez habría sido mejor esperar, pero ya no lo hice. Entonces, pero estoy contenta. Y no voy a Pero dejar de interpretar tampoco. O sea, oye, pero es que no te afortunadamente lo pasa puedo hacer. pero no te pasa que mucho planificar, o sea, claro, tienes que planificar básicamente, pero no te pasa que si le quieres dar todo el contexto y ponerlo como todo quisieras, tal vez no lo vas a hacer. Y es mejor hacerlo en un momento, empezar y en la marcha ir adaptando, haciendo las cosas. Oye, ¿qué tipo de entrevistas vas a hacer? ¿Qué sueños tienes de personajes que pudieras conversar con ellos? ¿Qué quieres hacer? Te cuento mis sueños. Mis sueños son entrevistar a personas como tú, como yo, que tienen historias interesantes, que han pasado por momentos buenos, malos, y porque yo creo que todas tenemos historias increíbles que compartir. Mi tirada no es la actriz, como en este caso, que además es mi amiga, pero tiene una historia bien bonita que contar. Mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres y personas en general que han vivido discriminaciones, que sufren de la discriminación, que sufran de la xenofobia, migrantes. Ahorita que estoy aquí en Ecuador, me encantaría tener la oportunidad de entrevistar a migrantes venezolanos sobre los diferentes aspectos, no desde la perspectiva de la victimización, ni mucho menos, sino entender esas perspectivas. Las personas trans, las personas que tienen diferentes preferencias sexuales, también es muy importante para mí el tema de la identidad sexual, eh, sexoservidoras, eh, empleadas domésticas, o sea, esas son las personas de todos los días, esas son las personas a las que yo quiero llegar porque yo sé que me encantaría que tengan un espacio donde hablar, que no necesariamente sea digo, y de repente también, porque, por ejemplo, en unos próximos episodios tengo al fundador de Risaterapia en México, que es una persona increíble. Tiene unas historias, porque todos somos seres humanos. Puedes tener el título que tengas, pero tienes una historia bella o dolorosa que compartir. Y si va despertando en alguien algo, me doy por ¿Cuánto tiempo te servida. quedas? ¿Cuánto tiempo te quedas en Ecuador? 2 semanitas, 2 semanas. ¿Y estás Justo. planificando hacer aquí conversación, entrevistas? Por lo menos estoy planificando hacer citas porque regreso en diciembre y en diciembre me quedo más tiempo. O sea, vengo para Navidad y ahí me quedo más tiempo, tal vez mi carga de trabajo sea menor. Entonces, lo que pueda hacer aquí, por ejemplo, ya tengo el contacto de un grupo musical, se llaman La Vagancia. No sé si los has oído, pero son Claro. súper divertidos. ¿Los conoces? Bueno, con ellos tengo entrevista la próxima semana, que me parecen maravillosos. Ando en búsqueda de, de atletas, las ganadoras, medallistas olímpicas, me encantaría entrevistarlas, pero no, o sea, pero no sobre la medalla, sino todo lo que hay detrás de una medalla. Mujeres indígenas, tal vez tenga la oportunidad de ir a Otavalo a entrevistar a una partera con la que he trabajado en un proyecto voluntario. Entonces, eso, así que estoy abierta. Si alguien quiere conversar conmigo, yo muy feliz. Es un video podcast, así que así como salimos. Que no me habías aclarado esto, Diego. Así que tuve que yo, porque llegué de viaje a la 1 de la mañana. Nótese, por favor, nótese. No, súper bien. Estás igual que te recuerdo. Ah, Y con mucha tú chispa en tus también. ojos, te veo muy alegre, te veo como contenta, me alegro mucho de volverte a encontrar en estos espacios de la comunicación. Qué alegría verte en el Instagram y encontrarte y saber y también seguirte y ver que estás haciendo esto del podcast y haber tenido la oportunidad de conversar y de coincidir cosas
y de compartir, que creo que esa es la base de la comunicación al final de cuentas, ¿no? El No, y ahora te voy a presentarnos. tener que entrevistar a ti. Y a Ingrid, extraña a Ingrid, creí que la iba a ver por aquí. Sabes que tuvo un problema, un suceso familiar que no le permitió estar acá, pero te manda muchos saludos. Justo me estaba mensajeando y me dice, no pude. Digo, no, tranquila, tienes que hacer algunas cosas en su familia, pero ya estaba muy presta a conversar contigo y creo que no va a faltar oportunidad de conversar. Así que, y también si quieres conversar conmigo, es súper abierto. Creo que hay Feliz, muchas cosas. Feliz de conversar. feliz. A veces uno se exorciza conversando. Uf, es que sí, es la mejor terapia. Digo, yo soy a favor de las dos terapias. La terapia de conversación con amigos y conocidos, como tu programa, que me encantó el nombre, y también la otra terapia con un profesional. Creo que las dos cosas exorcizan, sí, no hay mejor término. ¿Tú dices cuánto tiempo has estado en terapia o has recibido terapia o estás en terapia? ¿Cuántos años? Llevo muy poco tiempo en terapia porque mi vida habría cambiado si yo hubiera tomado terapia desde muy joven, la verdad. Empecé a tomar terapia hace unos 4 años apenas. Y sí, se me hace poco tiempo porque de verdad cambió mi vida. eh, para bien, para mejorar la comunicación en casa a nivel familiar. Además, hay que entender que también hay cuestiones químicas, o sea, hay cuestiones heredadas, hay tanto de por medio que las enfermedades mentales son son, pues sí, más importantes que si te tienes un cálculo en el riñón o sea, duele igual o duele más. Pero no sabes lo que está pasando. Y entonces ahí es cuando entra la culpa y cuando puedes acabar con relaciones o cuando puedes hacer que las personas a tu lado tengan, o sea, tengan que pagar esas consecuencias y tú crees que es tu culpa, pero es ese ciclo, ¿no? Que no es por lavarse las manos, o sea, sí tengo un carácter fuerte y eso siempre lo voy a tener, pero ya cuando te conoces, cuando te das cuenta de dónde viene eso y dejas de culpar a las causas, sino que más bien te enfocas en cómo mejorar tu presente, de verdad que cambia la vida. Yo a todo el mundo le digo terapia, terapia. Sí, y también desde el punto de vista personal, si necesitas en algún momento acudir a medicación, tienes que hacerlo, porque no es una Por cuestión supuesto. de gusto, sino que es equilibrar esos desajustes químicos que uno tiene. Así que, claro, tiene Las que ir con químicas, profesionales, tienes que ir con claro. profesionales, con gente que sepa del asunto, pero no hay que tenerle miedo porque a veces uno dice, me voy a quedar enganchado con esto y no voy a poder salir, Y si te pero enganchas, ¿qué? Si estás viviendo también. bien, si logras tener una vida funcional y puedes tener una vida feliz, o sea, la felicidad también es otra palabra así como muy ambigua, ¿no? Pero si puedes ser productivo, funcional y la gente a tu alrededor también y Y tener estar buena bien. comunicación y tienes que depender de un ansiolítico, si tienes que depender de un antidepresivo, de algo así, basta de creer que ¡ay, qué horror! No, no, digo, es el alcohol es la droga por excelencia, tan aplaudida y tan venerada, Aceptada. aceptada, te enganchas, rupturas, accidentes de tránsito de toda índole, pero no es satanizada, Violencia. al contrario, es exaltada, ¿no? El consumo del alcohol, mientras que el otro, que los medicamentos psiquiátricos, los medicamentos para la salud mental son para beneficio de la comunidad, creo yo. Gaby, qué gusto haber conversado contigo, qué gusto haberte visto a través de la pantalla, que tengas un excelente estadía acá en Ecuador y que ¿Tú no puedas estás en cumplir. Quito? No, estoy acá en Riobamba. Ah, bueno, si voy a Estamos desde Riobamba te aviso y si vienes a Quito, por favor, para ver si hacemos una reunioncita con los compañeros. claro, con gusto. Ahí estamos conversando. Gaby, te agradezco mucho en el alma. Gracias Llegamos a al final ti. de este programa entre amigos y conocidos. Por favor, si les gustó, pues ya saben,
pueden repetirla a través de las redes. Estaremos la próxima semana si Dios quiere. Gaby, gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos. Chao.